Hola chicos, desde hace muchísimos años recibo constantemente emails de gente de todas partes del mundo que me escriben pidiéndome ayuda porque tienen algún tipo de problema de depresión, ansiedad e incluso pánico escénico. En este vídeo vengo a hablaros un poco de mi experiencia con este tipo de temas y a deciros que por favor tengáis en cuenta que no soy la persona más indicada para dar consejos al respecto, ni soy psicóloga, ni soy inmune al pánico. Muchos de vosotros pensáis que el hecho de ser youtuber, de cantar o de hablar con cierta soltura frente a una cámara significa que somos muy valientes y no tenemos nunca miedo. Y quiero quitaros esa idea de la cabeza porque soy la primera que ha tenido muchísimos problemas de ansiedad. Desde que era muy pequeña y empecé a darme cuenta de ciertas cosas, empecé a tener miedos que al principio estaban asignados a cosas muy concretas y sin embargo poco a poco entré en un bucle del que casi no salgo. Mi miedo, el miedo más importante que he tenido nunca, se centraba básicamente en cuáles eran mis síntomas a la hora de tener pánico. Para que lo entendáis, mi mente lo que hacía era pensar, me puedo poner nerviosa, y entonces me ponía nerviosa y me ponía más nerviosa por estar nerviosa. Era un bucle absurdo que os sonará rarísimo, pero era lo que me llegó a pasar en un momento dado y con lo que peor lo pasé. No es lo mismo tener controlado un miedo y saber que si aparece una cucaracha vas a gritar, que si ves sangre vas a desmayarte, como tener un miedo intangible que no puedes controlar y que te pueda pasar en cualquier parte, en cualquier momento, solo con que tu mente toque o roce algún pensamiento relacionado con ponerte nervioso. Muchos de vosotros sabéis que he estado durante toda mi vida en un conservatorio y creedme cuando os digo que es una de las cosas más duras a las que puedes enfrentarte de joven. No solo a nivel de estrés, sino el simple hecho del tiempo que requiere que tienes que dedicar a cada partitura, a cada obra, para después dar una vez al mes una audición frente al público, frente a profesores que te van a juzgar y tener la posibilidad de fallar después de tanto trabajo. Aparte del conservatorio, tengo en la universidad presentaciones constantes, tienes que explicar un trabajo que has preparado delante de todos tus compañeros, los profesores te están así mirando en la primera fila, creedme que también es un mal trago, pero quiero hacer una diferenciación. Y es que no es lo mismo hablar en público que actuar, tanto en teatro como cantar, como tocar un instrumento. Para los que no seáis músicos o artistas, tenéis que pensar que una actuación musical o a nivel de interpretación requiere un ritmo. Y si tú te sales de ese ritmo o fallas, se nota muchísimo, es muy difícil cogerse otra vez, no puedes disimular, y excepto en teatro, que es también muy hablado, muy de interpretación, estás perdido si te equivocas en una actuación. Pensad que al hablar podéis fallar lo que queráis, podéis olvidaros de lo que sea, porque siempre podéis dar marcha atrás, rectificar, y no hay un ritmo que seguir, un ritmo que se vaya a cortar si vosotros falláis. Lo más importante para mí a la hora de hablar es tener una actitud concreta y determinante y nunca ir con miedo pintado en la cara. Mi miedo ha pasado por muchas etapas, pero os voy a contar cuál fue el punto en el que yo cambié el chip, cambié de mentalidad y por fin pude enfrentarme a todos mis miedos. Siempre he tenido presente que el punto más difícil de todas estas situaciones es dar el primer paso, ya sea subir a un escenario, subir a una tarima, coger el micrófono, cantar la primera nota, apretar la tecla del piano. Ese es el paso más difícil y el que siempre nos condiciona a todos. Yo tenía pánico a empezar, pero sabía que si empezaba, iba a poder continuar. Otra cosa que siempre tuve clara es que yo tenía que esperar a ponerme nerviosa de verdad. Me refiero a que muchas veces evitamos las cosas antes de sentir algún síntoma, y eso es un error gravísimo. Yo tenía un miedo muy particular, que era el miedo a los autobuses, a los medios de transporte donde tenía que ir con más gente, porque me suponía estar encerrada en un sitio en movimiento, rodeada de una masa de personas y sin poder huir porque estabas pasando por una carretera y no ibas a saltar por la ventana. No os podéis imaginar la de veces que yo he querido bajarme de un autobús en marcha o simplemente bajarme en una parada que no era la mía. Y sabía que en el momento en el que lo hiciera estaba perdida, porque no me iba a volver a subir nunca más a un transporte público. Hacía algo muy sencillo que a lo mejor os es útil. Simplemente clavaba las uñas en el asiento y hablaba conmigo misma y decía: Alba, no te puedes bajar de este autobús porque si te bajas no vas a volver a subir y tú tienes que llegar a un destino. Y nadie más te va a poder llevar a ese destino, no tienes carnet de conducir, no tienes otra forma de hacerlo. O te enfrentas o te enfrentas.
y si no te va a condicionar toda tu vida y no vas a poder volver a salir de casa nunca más. Tuve verdaderas crisis de ansiedad en esos autobuses, me ponía frenética, respiraba con muchísima dificultad, tenía taquicardia, me mareaba, me daban náuseas, incluso alguna vez llegué a llorar, pero dejaba que todos los miedos, todos los síntomas me golpearan y me daba cuenta de que al cabo de un tiempo se iban. Y cuando fui más consciente de este hecho, todo cambió. Siempre sobrevivía y la verdad es que me daba igual quien me viera con los síntomas, quien me viera llorar. Muchas veces nos condiciona la gente que nos rodea y cómo se va a tomar que estemos nerviosos. Y eso nos tiene que importar bastante poco. Me di cuenta de que la mitad de la gente de ese autobús no la conocía, no la iba a volver a ver nunca más. ¿Qué más me daba que me vieran o no me vieran? Nunca huyáis de ese pánico. Es muy bueno que dejéis que os zarandee y que os vuelva loca o loco durante unos minutos. Mi siguiente punto para superar la ansiedad fue leer un libro. Parece una tontería, pero yo leí El nombre del viento y en él el protagonista siempre habla de dos estados mentales. Uno se llama el corazón de piedra y otro se llama la hoja que gira. Yo los interpreto como un estado de reposo mental en el que estás neutro en cuanto a sensaciones y en cuanto a ideas. En concreto, yo me apropié de la idea del corazón de piedra, que básicamente era ver todas las situaciones desde fuera, como si una cámara te estuviera grabando, y no interiorizarlas. Eso me servía para dos cosas. La primera, darme cuenta de que no me importaba nada de lo que sucediera a mi alrededor y que cada persona estaba viviendo su vida y era en lo que estaba centrada. Y la segunda, darme cuenta de que siempre podía huir, siempre podía bajarme de un escenario, siempre podría parar de hablar e irme a mi casa, porque nadie me lo iba a impedir. Yo no estaba obligada a hacer esas cosas. Si bien es cierto que muchas de ellas eran un examen, requerían que estuviera ahí, que sacara buena nota, podía irme perfectamente y repetirlo al año siguiente. Siempre iba a tener una segunda oportunidad para hacerlas. No es lo mismo con algunas situaciones como que te saquen a un escenario y sea una vez en tu vida, pero la mayoría de las veces siempre puedes irte y dejarlo todo tirado, y esa posibilidad era la que me tranquilizaba. Por lo tanto, lo que yo hacía era simplemente dejar la mente en blanco. De pronto empezaba a bostezar, mi cuerpo se tranquilizaba totalmente y me daba cuenta de que nada me importaba. Quizás sea una actitud bastante pasota, pero tenéis que aprender que en esta vida no dependéis de nadie más que de vosotros mismos. Y sois vosotros los que vais a sobrevivir, los que vais a trabajar, nadie os va a regalar nada, excepto en ocasiones muy contadas. Y sinceramente ni siquiera necesitáis a vuestros amigos, podéis estar solos y estar bien y vivir tranquilamente. Otra de las cosas sobre las que pensé muchísimo fue los tipos de persona que hay en un público, y me di cuenta de que cuando yo voy de público no voy a juzgar a la gente que está actuando o exponiendo algo, sino que incluso me pongo nerviosa viendo los nervios, las manos temblar, titubear. Lo paso mal por ellos y si se traban en algún momento me apiado de ellos y me da mucha pena porque yo también vivo lo mismo. Así que este era uno de los tipos de persona que hay en un público, gente que solo va a ver y no va a juzgarte nunca en la vida y probablemente no las vayas a ver nunca más. El segundo tipo son la gente que te tiene que juzgar, profesores y demás, que si bien pueden ser un poco cabroncetes a veces, pues te van a intentar dar una opinión que te ayude a largo plazo. El tercer grupo es el que menos te tiene que importar, va a ser el que va a hablar de ti todo el rato, si lo haces mal te va a criticar, y es que hay gente muy gilipollas que se cree que sabe mucho de un tema y sin embargo cuando ellos están sobre un escenario, se equivocan constantemente. Una vez interioricé qué es lo que había en un público y que simplemente me daba igual, pasé al siguiente nivel y es darme cuenta de que yo no podía depender de una medicina, de una infusión para salir adelante. Nunca, os lo digo de corazón, nunca intentéis superar vuestros miedos dependiendo de algo que tengáis que tomar y que afecte a vuestro estado mental o vuestro estado fisiológico. Me refiero a cosas naturales como valeriana o tranquilizantes, relajantes y demás. Sé que muchos de vosotros lo estaréis tomando si tenéis los problemas de los que estoy hablando, pero por favor, os pido que dejéis de depender de ello. Llega un momento en vuestra vida en el que a lo mejor no tenéis esa pastilla o infusiones, se os han acabado y pensáis que no podéis hacer lo que habéis estado haciendo durante tanto tiempo porque no habéis tomado esa cosa. Y sinceramente, todos estos medicamentos no os dan valor. Si salís adelante es porque vosotros habéis decidido dar un paso, no porque nadie os esté tirando de un brazo y echándoos para adelante, no porque esa valeriana os haga ser un superhéroe de repente. Esos medicamentos, esas cosas que podéis tomar, solo hacen que los síntomas, si os mareáis sobre todo, estén un poco amortiguados. Pero los seguís teniendo y si dais un paso y decís voy a hacerlo, es solamente por vosotros
por favor, recordad lo que os he dicho antes. No dependéis de nada ni de nadie y cuanto antes lo asimiléis, os prometo que va a ser mucho mejor. En fin, pensad que podéis aferraros a cosas que sean útiles, pero que no afecten a cómo os encontráis en esos momentos. Es algo muy valioso, creo que es el mejor consejo que os puedo dar en este vídeo y por favor, tenedlo en cuenta. Chicos, para terminar solo quiero deciros que sé que estas situaciones siempre parecen incontrolables, que os cuestan muchísimo, sufrís, lo pasáis mal. A veces os preguntaréis por qué tengo que seguir aquí haciendo esto que no me gusta, que me cuesta, que lo odio. Y quiero haceros ver que muchas de las personas que os ven cuando estáis enfrentándoos a un miedo, en el fondo terminan aprendiendo de vosotros y se dan cuenta de que todo el mundo puede hacer lo que se proponga. Para mí ya os digo que ha sido muy complicado, he vivido miedos de todos los tipos, algunos todavía hacen mella en mi vida normal, pero no me condicionan porque si bien es cierto que me he puesto limitaciones, como Alba, sabes que aquí lo vas a pasar mal, no vas a estar esforzándote si no tienes ningún motivo de peso, nunca me he escapado de una obligación. Y en el momento en el que uno de estos pánicos os está condicionando vuestra vida, tenéis que dar marcha atrás y solucionarlo cuanto antes. Creedme que cuanto más mayores os hacéis y más tiempo habéis mantenido esa cosa en un rincón de vuestra vida apartada, más difícil os va a ser incluirla de nuevo a largo plazo. Así que chicos, os he echado un rollo enorme, pero espero que a alguien algún día esto les sea útil. Me apetecía un poco hablar con vosotros a raíz de la última entrada a este canal que hice leyendo uno de mis textos, que me habéis preguntado mucho por ello. Y como siempre digo, larga vida al rock y al metal. Por cierto, la música es un buen medio para relajarse antes de todas las actuaciones. Ya me contaréis en los comentarios. Un beso para todos. Hasta pronto.